Hola chicos, buenas tardes. Vamos a platicar hoy un poquito de lo que es física. Esta va a ser su primera clase. Vamos a tratar de irnos un poquito rápido, tratar de condensar los temas de la mejor manera en la que lo entiendan y que vayan lo mejor preparados para su examen. Vamos a empezar desde lo básico, vamos a ir subiéndole la dificultad a esto. No me voy a meter mucho en la teoría porque me interesa más que sepan cómo se resuelven estos ejercicios, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que saber, la física es la ciencia que se dedica a estudiar los cambios de la materia sin alterar su composición. Recuerden, siempre que hablemos de la composición de la materia, estamos hablando que eso es química, cuando se altera esa composición. Aquí, esos cambios que puede sufrir la materia se refieren, por ejemplo, a qué le pasa al agua si le aplico calor. Ese calor lo puedo estudiar utilizando termodinámica, que es una rama de la física. ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué cambios va a sufrir una carga eléctrica cuando yo la paso, por ejemplo, en un campo eléctrico? O cómo funcionan dos placas de acero que les paso corriente eléctrica, se convierten en un campo eléctrico y eso se ve en toda la parte de electroestática, electrodinámica, que es también rama de la física. Entonces recuerden, siempre que hablemos de cambios sin alterar composición, se refiere más que nada, por ejemplo, al movimiento, ¿sí? Más específicamente, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, el acelerado, alguna caída libre, el tiro vertical, ese tipo de movimientos. Como parte fundamental de la física, es bien importante que ustedes recuerden o que conozcan cómo es que se deben de realizar las conversiones de unidades. Ese es el primer tema y es lo básico que tenemos que saber. Entonces, bueno, vamos a tener el concepto de lo que es magnitud. Una magnitud es ahora sí que el valor que yo le voy a dar a una medición para poder, pues digamos, clasificarlo de alguna manera. La magnitud vamos a tener dos tipos. Unas magnitudes que se llaman fundamentales y otras que se llaman magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son prácticamente las que todo el mundo utiliza para realizar mediciones. Distancia, longitudes, utilizamos metros, para medir la masa utilizamos kilogramos, para medir el tiempo se utilizan segundos, y las magnitudes derivadas son las que vienen justamente de esas fundamentales. Fundamentales van a ser 7. Tenemos lo que es la longitud, la masa, el tiempo, corriente eléctrica, intensidad luminosa, una que es bien utilizada en química que se llama cantidad de sustancia, y una que se me andaba pasando, que es la temperatura. Ok. Estas 7 magnitudes son las que conocemos como fundamentales. Prácticamente son las que todo el mundo utiliza o las que todo el mundo utilizamos para poder hacer estas mediciones. Por ejemplo, la longitud, pues generalmente usamos o se usa el metro. Para la masa utilizamos kilogramos. Para el tiempo, pues es muy común utilizar en este caso los segundos. La corriente eléctrica se mide en una unidad que se llama ampere. Vamos a representar con esta como con una circulito arriba.
La intensidad luminosa se utilizan las candelas. Lo vería de esta manera. Cantidad de sustancia, utiliza el mol. Y por último, la temperatura se mide en una escala que se llama Kelvin. Todas las magnitudes derivadas son magnitudes que provienen de la combinación de estas magnitudes fundamentales. Por ejemplo, para medir la velocidad, utilizamos metros sobre segundo, que son dos magnitudes fundamentales. Para medir, no sé, un volumen, por ejemplo. Para medir el volumen utilizamos metros cúbicos, pues a final de cuentas el metro cúbico es un derivado de los metros. Para medir densidad se utiliza metro cúbico, kilogramo por metro cúbico, que también es una derivada de estas. Ok, pero ¿esto qué tiene que ver entonces ahora con las conversiones de unidades? Bueno, generalmente lo que sucede en el mundo es que los países de habla hispana y de muchos, pues ahora sí que muchos países alrededor del mundo, excepto los de habla inglesa, utilizan estas medidas para, valga la redundancia, medir o hacer mediciones. Estas de aquí se les conoce como, o el sistema de medida se le conoce como el sistema internacional. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los países de habla inglesa? Ellos tienen mucho la costumbre de utilizar otro tipo de unidades para realizar sus mediciones. No les puedo dar todos los datos porque en realidad no los tengo todos. Creo que por ahí me faltan dos de estas magnitudes, pero bueno, para que se conozcan, en el sistema inglés se utiliza para medir las longitudes, se utilizan, por ejemplo, los pies. Para medir la masa, ellos utilizan, ahorita se las pongo, se las digo, tiempo si se sigue midiendo en segundos. Bueno, les digo, corriente eléctrica y luminosa, esas sí se las debo. La cantidad de sustancia sigue siendo la misma, no cambia. Y por ejemplo, el de temperatura, que es muy común, ya me acuerdo, libras, ahí sacaron. La temperatura, que es algo muy común, también ellos utilizan una escala que se llama escala Fahrenheit. Lo que es muy importante en este caso para realizar las conversiones es que ustedes conozcan algo que se llama equivalencias. Una equivalencia, o vamos a tener dos tipos de equivalencias. Una equivalencia que es del mismo sistema y otra que es de un sistema a otro. Cuando hablamos de equivalencias del mismo sistema, me refiero a, por ejemplo, derivar estas unidades o estos valores. ¿Cómo que derivarlos? O sea, no hablamos de cálculo, no nos vamos a meter aquí en cálculo. Derivar, me refiero a que, por ejemplo, yo ya sé que 1 kilogramo contiene 1000 gramos. Al final, estas dos unidades vienen del mismo sistema, pero los gramos se derivan de los kilogramos. Por ejemplo, hablar de una conversión de un sistema a otro sería decirles que una pulgada tiene un valor de 2.54 centímetros. Entonces, aquí es bien importante realizar, o que ustedes sepan, realizar estas conversiones de unidades, porque cuando se realizan problemas en física, generalmente se tiende a convertir o se tiende a transformar unidades para que todo sea igual. Ojo aquí, un dato importante y que no se les olvide nunca. Si las unidades
no son iguales, no se puede resolver. Para que un problema pueda tener solución, tengo que tener las mismas unidades. Por ejemplo, si estoy hablando de velocidad y uno me lo dan en kilómetros por hora y el otro en metros sobre segundo, yo no puedo sumar esas unidades porque aunque son derivadas del mismo, pues ahora sí que de kilómetros a metros, no tienen el mismo valor. Para poder resolver un problema en física, debo tener las mismas unidades. Y para eso es necesario hacer las conversiones. Los problemas, por ejemplo, de velocidad, de movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado, acostumbran mucho a ponerles datos de kilómetros por hora cuando estamos más acostumbrados a resolverlos en metros sobre segundo. Siempre es importante hacer ese paso. Ahora, ¿cómo es que voy a realizar estas conversiones? Primero que nada, de un sistema a otro, estas equivalencias de un sistema a otro y del mismo sistema que sean derivados, hay muchas tablas que ustedes pueden revisar para hacer esas conversiones. O les recomiendo que la tengan siempre a la mano si es que en algún momento necesitan revisarla. Pero generalmente las conversiones que se les piden hacer en los problemas son conversiones que utilizan equivalencias muy sencillas, de kilogramos a gramos, de metros a kilómetros o de kilómetros a metros. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a resolver un problema que me pida realizar una conversión? Pues bien fácil. Va a ser utilizando reglas de 3. Si ustedes saben hacer una regla de 3, ya tienen prácticamente ganado esto. Les pongo un ejemplo. Algo muy simple, de un mismo sistema. Quiero convertir, imagínense que en el examen les dicen que quieren convertir 1.5 kilómetros a metros. Pues como les digo, esto es por reglas de 3. Una regla de 3 solo es una multiplicación y una división. Yo ya sé, y bueno, solamente como repaso, por si no recuerda cómo se hacen las reglas de 3, vamos a resolverlas de esta manera. Yo ya sé que en 1 kilómetro hay 1000 metros. Pero en este caso el problema no me da 1 kilómetro, me está dando 1.5 kilómetros. Entonces yo quiero saber eso en metros a cuánto equivale. Pues lo que voy a hacer es multiplicar esto y dividir esto. Entonces, pues bueno, el resultado les va a dar de 1500 metros. Es algo muy simple. Pero yo les recomiendo que no hagan las reglas de 3 así. En este no hay ningún problema porque, bueno, es una regla de 3 simple, es una regla de 3 sencilla. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, les pusieran en el examen? Quiero que me digan 245.7 días, quiero que lo transformemos a segundos. En este caso, tengo que hacer más de una regla de 3. ¿Por qué? Porque tengo que, si ustedes conocen cuántos segundos hay en un día, pues bueno, la equivalencia es directa, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa otra vez? ¿Qué pasa si en el examen les ponen a hacer esto y ustedes no tienen ese dato o no conocen esa conversión? Bueno, lo que pueden ir haciendo es ir desglosando diferentes reglas de 3 hasta llegar a lo que están buscando. Pero hacerlas de esta manera es muy tardado. Y recuerden que ustedes van a estar en contratiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a suponer, en realidad en este dato no lo conozco, pero yo quiero transformar de días a segundos. Voy a hacer una especie de regla de 3 escalonada. Si lo que quiero eliminar está arriba, lo voy a poner abajo. ¿Y a qué lo voy a transformar? Pues bueno, como les dije, yo no conozco la equivalencia directa de días a segundos. Entonces, primero lo voy a convertir a algo que ya conozco. ¿Qué tal a horas? Yo ya sé que en un día hay 24 horas.
Estos días y estos días se cancelan y las unidades que les van a dar ahora van a ser horas. Misma situación. Estas horas, si están arriba, las quiero cancelar, las tengo que poner abajo. Las voy a convertir, aquí podríamos hacerlo directamente a segundos. Ese dato que no se les olvide nunca porque se usa mucho en lo de movimiento rectilíneo uniforme. Pero si yo no conozco el dato de cuántos segundos hay en una hora, lo volvemos a hacer así. En una hora, vamos siempre con pasos sencillos. Yo ya sé que en una hora hay 60 minutos. Y otra vez, horas y horas se cancelan. Y ahora, pues el problema me lo pide en segundos, entonces todavía no tengo una respuesta correcta aquí. Pero yo ya sé que en un minuto hay 60 segundos. Y ahora sí, las unidades que me van a quedar al final, pues van a ser segundos. Y ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Este 245.7, que fue mi dato del que yo partí a resolver, lo voy a multiplicar por todos los números que tengo arriba. Por 24, por 60 y por 60. Y lo voy a dividir entre los datos de abajo. No tiene caso dividirlo entre uno, porque nos va a seguir dando el mismo resultado. Más o menos unos 21.228.480 segundos. Entonces, mi recomendación, si ustedes están cómodos haciendo las reglas de 3 así, no hay ningún problema. Pero recuerden, van a contratiempo. Entonces, yo les recomendaría hacer las conversiones así. Vamos haciendo un ejemplo más. Vamos a convertir 27 millas por hora a metros sobre segundo. ¿Qué pasa ahora aquí? Si se fijan, esta es una magnitud derivada que tengo que transformar. ¿Cómo voy a transformar de millas a metros y de horas a segundos? Bueno, esto es algo muy sencillo, que pudiera verse muy complicado, es algo muy sencillo. Primero que nada, como les comenté, es importante que tengan sus tablas de conversiones, porque si no, o de equivalencias, porque si no, vamos a batallar un poco. Entonces, en este caso, como yo no conozco el dato, pues lo ando buscando en Google, pero bueno, en este caso voy a partir de las 27 millas por hora. Y otra vez, si lo que quiero eliminar está abajo, está arriba, lo voy a pasar abajo. Y si la unidad quiero eliminar está abajo, y ahora me lo piden en metros. Entonces aquí puedo hacer la conversión directa. Los voy a poner de esta manera. Millas y metros. Yo ya sé, bueno, porque ya lo busqué, que una milla son 1609.3 metros. Estas millas y estas millas se cancelan y las unidades me quedan en metros en la parte de arriba. Estas horas hay que convertirlas a segundos. Yo aquí les voy a dar esta equivalencia directa. Si lo que quiero eliminar está abajo, ahora lo voy a poner arriba. En una hora siempre hay 3600 segundos. Se cancelan unidades y ahora sí me van a quedar arriba metros, abajo segundos. ¿Qué es entonces lo que tengo que hacer? Lo mismo. 27 por lo de arriba y dividirlo entre lo de abajo. No tiene caso multiplicar por 1 y dividir entre 1 porque les va a dar lo mismo. 27 por 1609.3 y el resultado entre 3600. 12.06 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, prácticamente esto es cómo se realizan las conversiones. Supongamos ahora que el problema les menciona lo siguiente. Quiero convertir 2300 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Recuerden, todas estas equivalencias no es necesario que las conozcan, no es necesario que ustedes sepan cuántos centímetros cuadrados hay en un metro cuadrado. No es necesario que lo aprendan. Ustedes practicando todo esto, conversiones,
lo van a dominar fácil. Y en un dado caso en el que no supiéramos, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues podemos hacer esto. Vamos a utilizar lo que ya conocemos. Siempre hay que utilizar, si yo no conozco directamente la equivalencia, tengo que utilizar algo que sí conozca. Metros arriba, que es lo que ando buscando, centímetros abajo. Pero aquí no cuadran las unidades. Si a mí me lo están dando en centímetros cuadrados y me están pidiendo metros cuadrados, ¿por qué aquí no puse esto? Porque todavía no acabamos. 100 centímetros hay en un metro. Pero yo los tengo al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Elevar esto y elevar esto al cuadrado. La nueva equivalencia les va a quedar de esta manera. Nada más se las pongo aquí abajo para que se vea la diferencia. Les va a quedar que en un metro cuadrado yo tengo 100.000 centímetros cuadrados. Estos centímetros con estos centímetros se cancelan y ahora sí, el resultado me va a quedar en metros cuadrados. Entonces, igual que les comenté antes, 2300 lo voy a dividir entre los 100.000 y esto me va a dar 0.023 metros cuadrados. Ahora, aprovechando que salió el resultado de esa manera, voy a explicarles un tema más antes de terminar por el día de hoy. Hay algo en física que se llama notación científica. La notación científica no es otra cosa más que una manera reducida o sintetizada de escribir un resultado. El problema que hay con física es que luego utiliza cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del diámetro del Sol, estaríamos hablando de un valor muy grande. O si quisiera hablar, por ejemplo, del tamaño de una bacteria, estaría hablando de tamaños muy pequeños o de unidades muy pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para no batallar y no tener que escribir estos valores tan grandes? Pues utilizamos la notación científica. ¿Cómo se utiliza la notación científica? Primero que nada, voy a explicárselos con un valor muy grande. Vamos a agarrar 1.000.000. Vamos a agarrar esa cifra. Imaginariamente, porque en realidad esto no es que sea imaginario, es que en realidad nunca lo usamos, yo después de esta cifra tengo un punto decimal. Y después de ese punto decimal, lo que tengo son más ceros, que se extienden hasta el infinito. Solamente que yo le acomodé el punto hasta aquí, porque a mí me interesa el valor que es hasta aquí. Entonces, si yo quiero escribir la notación científica de un valor que es muy grande, lo único que tengo que hacer es recorrer el punto hacia la izquierda. Es decir, voy a agarrar mi punto decimal y lo voy a mover tantos lugares como yo quiera. En este caso, yo les recomiendo siempre dejarlo antes del número que sea diferente de 0 o entre los dos números que sean diferentes de 0. Entonces, aquí ¿cuántos lugares lo moví? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Esto en notación científica yo lo puedo escribir como 1, si quieren se los pongo así para que no se pierdan, 1.0 por 10 a la 6. Este por 10 es algo que se llama, pues valga la redundancia, base 10. Y está elevado a esta potencia. ¿Por qué 6? Porque son los lugares que yo recorrí ese punto, ¿sí? 1 por 10 a la 6 es lo mismo que si yo tuviera 1.000.000. Por ejemplo, otro valor, otra unidad. 3.756.000. Ok. Aquí en este caso ya no tengo únicamente ceros, ya tengo valores que también son diferentes de 0. Pues es la misma situación. Mi punto originalmente está hasta aquí, porque si yo tuviera el punto, a lo mejor aquí después en un 0, ya no sería el dato que necesito. Entonces, misma situación, si quiero reducirlo, tengo que recorrer el punto hacia la izquierda.
Otra vez, yo les recomiendo que lo dejen siempre entre las dos cifras que sean diferentes de 0. Entonces, en este caso, el punto quedaría aquí. Esta notación científica más bien, esta cantidad de notación científica les quedaría 3.756 por 10 y los lugares que recorrí el punto. Independientemente de que sean ceros o no, también se cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la 6. Podría dejarlo también como 37.56 por 10 a la 5. O también podría dejarlo como 375.6 por 10 a la 4. O incluso como 3756 por 10 a la 3. Cualquier resultado es válido, pero siempre recomendación, déjenlo aquí. Para terminar, ¿qué pasa cuando son valores muy pequeños? Vamos a imaginarnos, no sé, 0.000. Vamos a imaginarnos ese valor. 0.000000003. Bueno, cuando son valores muy pequeños, el punto ahora lo voy a recorrer hacia la derecha. Cuando esta cifra, este exponente que yo tengo aquí es positivo, quiere decir que el número es muy grande. Cuando el exponente sea negativo, quiere decir que la cifra es muy pequeña. Misma situación. Entonces, vamos para que se identifique el punto. Lo voy a recorrer ahora hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? Pues los que ustedes gusten. Vamos a dejarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a poner el punto después del 3. Esto, como lo recorrí 10 lugares, me quedaría como 3 por 10 a la menos 10. ¿Por qué negativo? Recuerden, si son valores muy pequeños, el valor es negativo. Otro ejemplo, algo no tan grande. Vamos a escribir ese. Otra vez, misma situación. Voy a recorrer el punto hacia la derecha, pero ustedes lo pueden recorrer a lo mejor hasta aquí, 4 lugares. Esto sería 3.791. Nos quedan cuántos, 1, 2, 3, 4. Por 10 a la menos 4. También podrían escribirlo como 37.91 por 10 a la menos 5. 379.1 por 10 a la menos 6. O 3.791 por 10 a la menos 7. Estos valores, aunque no sean 0, también ocupan un lugar siempre que se recorre el punto. Muy bien. Espero que estos dos temas les hayan quedado claros. Yo sé que es algo muy básico todavía, pero en la siguiente clase ya comenzamos a ver un poquito problemas con vectores. Sí es importante que dominen esta parte de las conversiones, porque se los van a preguntar, tal vez no directamente en el examen, pero sí en los problemas de física. Ya que lleguemos a esa sección, les voy a poner algunos ejemplos para que vean que siempre es necesario hacer una conversión. Entonces, hasta aquí les voy a dejar la clase y les seguimos la próxima.